cuando de pronto no lo tengo cerca, a su figura física, a su voz audible de la persona que todos aquí conocemos, yo sé que es el Señor. La primera vez me pasó y yo le dije, pastor, ¿usted me está llamando? Y me dijo, no, yo no te estoy llamando. Y yo dije, es el Señor, porque la voz, el Señor se va a hablar a tu vida con la voz que es más común, más familiar a tus oídos. Fue algo que le pasó a Samuel. Cuando el Señor le estaba llamando, él pensó que era él y era el Señor. Eso quería decírselos como paréntesis. Hoy vamos a hablar acerca de la identidad. Yo he titulado este mensaje como identidad con propósito. ¿Cuántos se han visto aquí el Rey León? Levante la mano con confianza. Bueno, yo me la vi hace como 2 meses, me vi las 2 porque nunca me la había visto. Así que usted está tiempo de subsanar esa herida. Mírese el Rey León, la 1 y la 2. Hay esa película de muñequitos, y esto es muy grande. Abra su mente porque de todo aprendemos. Amén. En la película del Rey León hay un reino, pues el reino de los animales, y de forma figurativa, el león, ¿verdad? Es el líder allí y tiene un hijito. El león tiene un hijito, un león cachorro. Y resulta que, como dice en la película, en toda familia hay alguien que siempre se pone rebelde. Era el hermano del Rey León, Simba. El Simba era el rey, ¿verdad? Ayúdenme. Mufasa. Y Simba era el cachorrito. Y el hermano rebelde, ¿cómo se llamaba? Scar. Santi la tiene clara. Scar, en la película siempre trata como de interponerse, y hay una escena en la que, él mata a Mufasa, que es el rey, y luego de eso le hace pensar al cachorrito, a Simba, que fue culpa de él, y él sale huyendo de ahí. Pero antes de que eso sucediera, Mufasa le había mostrado a Simba el lugar que él un día iba a ocupar, que era el lugar del rey de ese territorio. Sin embargo, en esa parte de lo que va de la película podemos ver que él no tenía su identidad clara, no la tenía definida, porque cuando llegó este momento que se muere el papá y le dicen, tú eres el culpable, huye de aquí, él hace eso, él se va corriendo y deja abandonado el lugar en el cual un día él iba a ser el rey. ¿A qué quiero llegar con esto? A que cuando nosotros no conocemos nuestra identidad, podemos ser movidos fácilmente, podemos ser sacados de lugares donde el Señor te ha puesto para que tú gobiernes. Cuando tú no conoces tu identidad, cualquiera te dice, tú no puedes, tú no sirves, y tú te lo crees, porque tu identidad no está afirmada en ti, no está tallada, no está tatuada en tu corazón. Y bueno, en la película el chico se va, no sé qué, pero hay una escena en donde sí se resalta muy específicamente, yo lo he usado para las clases de nuevo creyente cuando damos el tema de la identidad, y es que él empezó a hacer su vida y empezó a andar con otros amigos, no porque eran amigos mala influencia, pero sí perdió de vista el lugar en donde él tenía que estar. Y ahí le muestran una visión del papá de Mufasa, y él le dice, recuerda quién eres. Y en ese momento, cuando él le dice, recuerda quién eres, él vuelve nuevamente al territorio de donde nunca debió salir. Muy a pesar de lo que había pasado, él tenía que permanecer allí, porque había algo sobre él, no que había sucedido del momento, sino que ya venía desde antes, porque por herencia, por la palabra, en este caso, la palabra del Señor, lo que tú eres no nace de un día
por el Señor y decretado por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Tu identidad fue formada por el Señor y es necesario que esa identidad que el Señor formó tú te la creas y que nadie te mueva de allí, que tú entres en la identidad que tienes en el reino de los cielos, que tienes para el Señor. Amén. Si le preguntaran hoy, ¿quién eres tú? Si le preguntaran algo acerca de su identidad, ¿qué podrían responder? ¿Qué podrían responder? Vamos a tomar a personas así al azar. ¿Qué podrían responder? Vamos a tomar a alguien nuevo, no te tapes la cara, amigo. ¿Qué podrías responder tú, el que tiene suerte del blanco de Levis? Si yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué podrías decirme tú? Una persona. Dice que eres una persona. Señora Lady, si yo le pregunto eso mismo, ¿qué me podría responder usted? Soy una hija de Dios. ¿Que es una hija de Dios? Si le pregunto a aquí mi amigo el baterista, un adorador. El Señor ha dicho muchas cosas acerca de lo que nosotros somos, ¿cierto? Pero muchas veces no todos respondemos de la misma manera. Algunos porque desconocemos que desconocen que tienen una identidad, otros la tienen un poco, podemos decir así, enredada, no definida, y otros simplemente sí con seguridad responden y dicen, esto es lo que yo soy, esta es mi identidad. Cuando nosotros, bueno, por ejemplo, en el trabajo que yo realizaba, había algo importante que se le pide a los clientes y es un consentimiento para validar su identidad. Porque si su identidad no es comprobada, si esa no es su firma, los datos no corresponden a esa identidad que se está presentando, no puede adquirir lo que él quiere o lo que él está solicitando. Si tú no sabes quién eres en el Señor, no vas a poder recibir lo que estás pidiendo. Una de las cosas que hizo Jesús y que nos mostró cuál era nuestra identidad, vamos a verlo en Mateo 6:9. Mateo 6:9. ¿Quieren que lo encuentren? Ayúdenle, por favor. Amén. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor? Padre. ¿Y a quién se le llama padre? ¿Quién llama padre a otra persona? El Hijo. El Hijo es quien llama a la otra persona padre, bueno, a su padre. Y el sobrino no le dice padre porque es su tío. O usted no le dice a su abuela padre, no, porque es la abuela. Padre. Jesús o cuando nos enseñó a orar, lo primero que hizo fue definir nuestra identidad al momento de nosotros dirigirnos al Señor a orar en nuestra relación con Él. En la relación que usted tiene con el Señor, de la cual hablábamos el domingo anterior, que debemos trabajar en ella, que no debemos descuidar, que debemos cuidar celosamente, nosotros somos los hijos y Él es el Padre. Ahora bien, en ese mismo lugar de oración, en ese mismo lugar de altar que nosotros tenemos con el Señor, es allí donde en tu presencia tú le dices Padre, y tu entendimiento, tu mente, todo lo que tú eres, va comprendiendo lo que es, cómo debe comportarse como hijo. Por eso es muy importante que la oración no sea mental, sino que sea audible, para que todo tu ser escuche, tus oídos naturales escuchen que tú te estás dirigiendo a tu Padre. ¿Por qué? Porque tú eres hijo del Señor. Amén. Amén. Entonces, en la oración, usted va a encontrar que el ambiente ideal para poder formar y poder establecer su identidad en la comunión con el Señor. Allí, los dos, Él y nosotros, es allí en ese momento que nuestra identidad empieza a ser formada. ¿Por qué muchas personas
con el Señor. Cuando Mufasa en la película le dijo a Simba quién era él, el lugar que iba a ocupar, lo llevó a lo privado. Fueron los dos, él y su padre. Fueron y allá en ese espacio donde solamente estaban los dos, él le empezó a decir quién era. Y cuando le recordó su identidad, también lo hizo en privado. Porque es que es allí en tu intimidad con el Señor, encerrada la puerta, donde tú descubres lo que hay en el corazón de Dios para ti, donde tú descubres cómo te ve el Señor. Y hay que empezar a creer fielmente en lo que el Señor dice acerca de nosotros. El sistema nos va a etiquetar, nos va a clasificar. Todos los que son así hacen parte de este grupo. Nos clasifican económicamente, nos clasifican económicamente, lo hacen por estratos, socialmente, lo hacen por la etnia, por el lugar de donde tú vienes, por tus rasgos físicos, por lo que alcanzas académicamente. Nos empiezan a separar y nosotros decimos, es que yo soy, si yo soy a nivel profesional, no, yo soy técnico, entonces mis privilegios y mis posibilidades de subir llegan hasta aquí. O en lo económico, no, yo soy estrato 2, yo soy estrato 1 y mis beneficios o lo que yo puedo alcanzar llega hasta aquí. Porque desconocemos que hay una identidad que nos da el Señor y es de ser prósperos, de ser ricos y abundantes en todas las cosas. El Señor dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Y Él es el dueño, yo soy su hijo y tengo reino. Así que si tú estás clasificando o limitando tus vacaciones en familia, tus deseos de aprender algo nuevo o de subir, de tener una posición en tu empleo, no sé, qué sé yo, por lo que el sistema decía, borra eso de tu mente, como nos ha enseñado nuestro Padre, que por ahí debe estar conectado, haga así y deseche eso, hágalo así literalmente, haga así, que ya el sistema no defina lo que tú eres, porque lo que nosotros somos está definido en la palabra del Señor. Lo que nosotros somos se nos es revelado en la oración, en tu tiempo personal con Él. Amén. De los adolescentes, yo casi siempre los menciono, de los adolescentes dicen que son cambiantes, que son inestables, que son rebeldes, pero yo les digo a ellos, no acepten eso, porque esos son los que no tienen al Señor. Los otros que digan de ellos lo que quieran, pero si tú estás en el Señor, tu identidad es diferente, porque la palabra del Señor dice que tú, joven, eres ejemplo para los mayores en tu servicio, en tu fidelidad al Señor, en tu integridad, y eso es todo lo contrario a lo que el sistema dice, de rebeldía, de inconsistencia, de inestabilidad. Así que empieza a creer lo que el Señor dice de ti. Es importante que sepas tu identidad. Dicen que el que no sabe para dónde va, cualquier puñecito. Pero también el que desconoce quién es, está limitado a no poder cumplir su propósito. Porque el Señor puede decirte, puede revelarte tu propósito, te lo puede decir a través de ti mismo, a través de un sueño. Pero si tú no tienes clara tu identidad, no vas a poder llevar a cabo ese propósito. Vas a dudar de eso. Cuando el Señor llamó a Moisés, el Señor le dijo cuál era su propósito: libertar al pueblo de Israel de la mano del faraón. Hacer una hazaña, porque en ese momento Faraón tenía el gobierno sobre ellos. Así que el Señor lo que le estaba diciendo a Moisés era que hiciera una hazaña de ir allá y presentarse delante de esta persona a decirle: tienes que dejar libre al pueblo de Israel, porque el Dios de los cielos
gago, yo no sé hablar, yo me trago. Yo no he dicho buenas cuando ya me atrasé. Yo no termino de decir buenas cuando ya me atrasé en el bus. Y ahí me quedé, Señor. Me da miedo hablar. Pero el Señor, ya al darle su propósito, el Señor le estaba adelantando lo que Él era. Porque al mandarlo a hacer eso, Él le estaba mostrando que Él era un líder. Pero tenía que creer que Él podía ser ese líder, o que Él ya era ese líder, que iba a hacer lo que el Señor le había mandado, que era darle libertad al pueblo de Israel y sacarlo de Egipto. Y que condujera a todo ese pueblo, porque no eran 100 personas. Y además que le iban a salir caminando y que llevaban todas sus cosas. O sea, nosotros quizás a veces la mayoría de veces hemos pensado que Moisés, ellos salieron caminando uno detrás del otro, pero ellos se llevaron todo lo que tenían en Egipto. Es decir, que a Moisés no solamente le tocó ir a pararse delante del faraón y a decirle lo que el Señor le decía, ve y dile esto, ve y dile aquello, y ahí va Moisés junto con Aarón, sino que él le tocó armar también toda una gestión y organizar cómo iban a salir con todas las cosas que tenían y que no se desordenaran. Y que sobre todo ese pueblo lo siguiera. Pero para que el pueblo lo siguiera, él tenía que creer en lo que Dios había dicho de él. Porque si él no creía en lo que Dios había dicho de él, los otros no iban a creer lo que él les estaba diciendo. Pero si yo estoy orando y le digo que vaya y no vaya, seguramente es porque hay algo de tu identidad que está tambaleando, que está flojo. Afírmate en tu identidad, en lo que el Señor ha dicho de ti, y los otros van a caminar detrás de ti, y los otros te van a seguir. Porque cuando tú tienes identidad, tú puedes dejar un legado. Cuando tú tienes tu identidad clara, tú puedes dejar una marca en las demás personas. Porque la identidad hace que tú seas auténtico. La identidad no es una copia de una copia. La identidad es algo que hace parte de ti, que otro no lo tiene. Original. Y a veces queremos entrar en un grupo que se llama cristianos, ¿verdad? Queremos entrar en un grupo de cristianos y que nuestra identidad esté marcada por ese título, cristianos. Y aunque sea, no, yo soy cristiano, cristiana para arriba, cristiana para abajo. Yo soy cristiano con roca y cristiano roca. Es igual que es cristiano. Pero a veces nosotros creemos que nuestra identidad se limita a ser cristiano. Pero tu identidad, nosotros no estamos llamados a ser cristianos. Estamos llamados a ser hijos, a ser ciudadanos del reino de Dios. Jesús, cuando yo salgo a evangelizar, yo digo, Jesús nunca dijo, buenas, llegué yo a abrirme la puerta que soy un cristiano, vengo de la iglesia del reino de Dios en la tierra. Jesús casi nunca, bueno, en lo que leemos, él siempre hace que voy a hablarles acerca de algo. Y empezaba a contar las parábolas y todo esto, usaba este tipo de ejemplos para poder hablar del reino. Y él nos dijo, el reino de los cielos es semejante a la congregación esa que queda allá en San José de los Campanos, en la carrera 100. El reino de los cielos es semejante al hermano fulanito. Que no sé, el Señor siempre usaba otro tipo de cosas porque no quería encajarnos en un título. De hecho, él dijo, siempre se presentaba como yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el que soy. Cuando se presentó con Herodes, él no dijo yo soy el rey, fue él quien lo dijo, que él era rey. Jesús que le dijo, tú lo has dicho. Porque las demás personas a veces conocen, a veces se dan cuenta más rápido de lo que nosotros somos que nosotros mismos. ¿Y será que sí soy? Ay no, pero eso te da como penita. Ay no, pero que yo no creo que yo pueda para tanto. Sí, puedes. Si el Señor te ha escogido, mire, dice la Biblia que muchos son los llamados, un poco los
hacer un sorteo. Señora Amparo, ¿cómo recibimos la cédula? Leyendo. A través del bautismo. Y para bautizarse hay que creer. Entonces, según esto, ¿verdad?, que nos enseña el Señor, si nosotros no hemos nacido de nuevo, no hemos creído y hemos sido bautizados, andamos sin documentos, somos ilegales. ¿Y será que un ilegal dentro de una nación puede reclamar derechos? Lo sacan. Si no, lo vamos a Estados Unidos. Allá necesita ese corte, lo que se va sin papel, pasa que es escondido, no puedes disfrutar la vida. No puedes disfrutar el sueño americano porque viene escondidos para que la migración no lo saque. Y no lo van a, ay, es que no tienes papeles, te vas a devolver a tu casa. No, lo sacan de manera brusca. No, te voy a dar 10 días para que recojas tus cositas y te vayas, no. Sin maleta, con maleta, como sea, te vas sacando. Y eso que tú creías tener, que ya sigues viviendo aquí, se desvanece. Cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, no tenemos esa tarjeta de identidad, ese documento de identidad. Y nosotros necesitamos el documento de identidad. Si tú quieres viajar a otra ciudad y comprar un tiquete de avión, ¿qué te piden? Tu cédula. Si vas a comprar una cédula o a registrarte en la EPS, ¿qué te piden? La cédula. Para todo necesitas la cédula. Tu identidad es importante. Si tú vas a comprar una casa, ¿qué te piden? Documentos de identidad. Si vas a comprar un carro, si vas a abrir un crédito, todo, la mayoría de los procesos en los que tú vas a beneficiarte de algo, familia en acción, todo eso, entrar a la universidad, al colegio, necesitas tu identidad. Para entrar al reino de los cielos, para entrar a este gobierno, tú necesitas tu identidad. Necesitas nacer de nuevo, no solo es que te haya bañado, porque ahora cualquiera se dice, ay, me voy a poner esta bata, busca una conchera, busca un balde, llénalo ya, y ya nací de nuevo. La Biblia dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no entra al reino de los cielos. Así que no solamente que tú te hayas bañado con el agua, porque te hayas hecho esa acción, sino que tu corazón decidas nacer también del Espíritu, decidas nacer en el Señor y tomar esa identidad que tienes en Él. Cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, como les mencionaba ahorita, y empezamos a conocer nuestra identidad, eso trae dos efectos. Yo he enumerado dos efectos. El primer efecto que esto tiene está en Mateo 4, del 1 al 6. Mateo 4, del 1 al 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre
tiempo a solas con el Señor. Y eso le permitió que cuando Satanás le dijera, si eres el Hijo de Dios, él con toda autoridad usara la palabra para vencer cualquier cosa que él le estuviera ofreciendo. Poder, no lo necesito. Territorio, no lo necesito. Alabanza, no la necesito porque ya lo tengo. Ya lo tengo porque sí soy el Hijo de Dios. Él tuvo la autoridad para decirle, pero a veces algunos se nos olvida nuestra identidad y se nos olvida que tenemos autoridad. Si eres, porque así tú tienes que ser. Si o viene a través de otros. Si tú eres cristiano, ¿por qué no sé esto? ¿Por qué no sé lo otro? Si tú eres cristiano, ¿por qué vives así? ¿Por qué no sé qué? Intentan hacerte dudar con esa frase. Si tú eres cristiano, ¿tú por qué andas así? Malquita, mojoso, mojosita. Pero nosotros no podemos caer en ese juego de que si tú eres o no eres, yo sí soy, y no hay necesidad de que me hagas dudar de eso. No dudemos de lo que somos en el Señor y tomemos su autoridad. Que si algo, alguna voz, algún canto a tu mente quiere venir a hacerte dudar de eso, tú uses la palabra del Señor para recordarte a ti mismo y a esa voz lo que tú has sido llamado. Amén. A lo que tú has sido llamado. Ay, pero es que si tú eres cristiano, ¿por qué andas enfermo? Si tú vas a la iglesia, ¿por qué andas enfermo? Porque vives en esa casa. Fuera esos pensamientos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y empecemos a creer lo que el Señor ha dicho. No importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que esté a tu alrededor, la circunstancia que esté allí, tu identidad no cambia de acuerdo al lugar donde vivas. Lo que eres en el Señor no se mueve por el trabajo que tú tengas o por la profesión o por el título. Lo que tú eres en el Señor prevalece por encima de todas esas cosas. Lo que nosotros somos en el Señor es primero. Y no deja de ser. No deja de ser porque Él nos ha dado eternidad. Y si somos prósperos, bueno, somos prósperos bajo la eternidad del Señor. Ay, pero es que no tengo ahora, Natalia, no tengo para una cosa y la otra. Pues, aunque pareciera que no tengas, y aunque tú, pero es que en el bolsillo no tengo, no quiere decir que porque en el momento no tengas, tú eres pobre o eres miserable o no sé cómo quieras llamarte o cómo han venido esos pensamientos a tu mente. No lo eres, porque el Señor te ha dicho que sí que sí hay bendición para tu vida. El Señor ha dicho que sí hay prosperidad en tus manos, pero debes creer lo que tú eres en el Señor, no ser movido de allí. Amén. Nuestra identidad es lo que nosotros hemos hablado, predicado aquí de nuestra posición de justicia. Quizás cuando ha tenido la oportunidad de que alguien ore por usted, le han mencionado o han orado, declarado, Señor, lo vuelvo a su posición de justicia, vuelve a tu posición de justicia. Eso es que vuelvas al lugar que te corresponde, que vuelvas a tu identidad. No es posible que si hay una circunstancia que quizás esté intentando afectar tus sentimientos, tus emociones, tu economía, tú la debes ganar tan fácilmente. Jesús no dejó ganar esa circunstancia que estaba allí. No lo dejó ganar. No dejes que gane. No dejes que se interponga en tu llamado. No dejes que se interponga en lo que el Señor ha dicho de ti. Tú toma la autoridad que el Señor te ha dado. El Señor nos está llamando a que tomemos nuestro lugar. Porque hay muchas cosas que el Señor quiere ejecutar aquí en la tierra. Hay planes que el Señor quiere ejecutar en tu familia. Hay planes que el Señor quiere llevar a cabo en tu empresa. Hay cosas que el Señor quiere mostrar en tu lugar de estudio. Pero para eso necesita que tú te levantes y que tú creas en lo que Él te ha llamado a hacer. La Biblia dice en el libro de Romanos 8. Voy a leerlo. Dice Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La tierra, el lugar donde tú
Cuando yo me monto en el Transcaribe de Bomba del Gallo, acabo de Quito, yo digo, la primera vez le dije, Señor, que cuando yo llegue allá, el Transcaribe, Padre, no haya pasado, o sea, que no se me haya ido. Que antes de 7 yo me pueda montar en el Transcaribe para ir a Manga. Bueno, ya. Cuando yo voy llegando, porque cuando yo voy llegando, el Transcaribe me mandaban como 3 personas que estaban alimentados en el puerto, y le había dicho el Señor que estuviera ahí por lo menos. Y yo empecé a correr, y le dije al Señor que me esperara y me monté. Y apenas me monté, le dije, Señor, gracias. Y el Señor te dije que lo había dicho a él. Y yo me iba, mamá mía, ya me monté muy temprano. Pero adivina qué me pasó. No le dije al Señor la cosa como era. Porque yo lo que le tenía que decir era que yo me bajara, que yo esperara ahí y que antes de 7 él pudiera llegar. Claro, me tocó meterle un pique, yo que ni corro. Y el semáforo estaba en verde. Los verdes para que no venían muchos carros y me dejaron pasar. Y yo me monté, pero ese día me dio la adrenalina. El siguiente día, yo dije, bueno señora, yo te dije esto y esto, pero hoy yo voy a ser un poco más específica porque ayer me tocó por redes. Y yo le dije, bueno señor, hoy quiero llegar antes de las 6:45, porque el Transcaribe, el primero que pasa, antes de 7 pasa entre 6:45 y 7. Ya después pasa a las 7:30 y Natalia llega tarde. Y yo le dije, bueno señor, yo quiero llegar antes de las 6:45 o a las 6:45 y que pueda montarme en el Transcaribe sin correr y pueda sentarme en el alimentador. Yo llegué y cuando yo llegué ya eran pasadas las 6:45 y en mi mente iba a ser, pero después dije no, Señor gracias. Y bueno, esperé ahí. Y a los 2 minutos ya venía el alimentador y yo, Señor, gracias. Ese día no me tocó correr. A lo que voy para que cuando iba en el Transcaribe yo dije, ¿será que yo le tengo que decir al Señor que Él mueva el corazón del conductor, que Él acelere el Transcaribe o yo puedo hacer eso? Ahí era donde todo lo que les decía de que nosotros podemos hablarle las cosas. Yo, Señor, ve y sana, Señor, porque como yo le dije a él un día, Dios no se va a parar de su trono y hay que hacer lo que nosotros nos toca hacer. Porque para eso Él nos dio autoridad. Porque para eso el Señor le dijo al hombre, o nos dijo a nosotros en Génesis, señorear la tierra, sojuzgar la tierra. Ay, pero si el Transcaribe no es una bestia, es un animal, pero es un objeto y nosotros tenemos autoridad para hablarle a eso. Si Jesús cambió al mar, Elías oró y el fuego cayó del cielo, Josué oró y el día se paró, hasta que él hizo lo que él tenía que hacer para el Señor. Así que yo cambié mi oración, yo decía, Señor, yo le hablo a ese Transcaribe, esas vías, porque a veces que hay trancón. Señor, yo le hablo a esas vías, Padre, que no hay trancón, que no semáforos, Señor, de todos los verdes para que el Transcaribe pueda llegar después que yo, pero que no tan tarde. Y en esas pequeñas cositas, en esta semana, yo he visto cómo de forma específica, porque a veces creemos, ay no, sí, hay oro de forma específica, pero a veces en esos pequeños detalles tú te das cuenta de lo que puedes lograr. Porque estaba llegando muy tarde y me estresaba, pero el Señor me sopló lo que tenía que hacer. Entonces ya yo sé lo que tengo que hacer, y él cuando llega a la oficina me dice, caramba, pero parece que ustedes durmieran aquí. Y yo si supiera que yo vengo mejorando todo el camino. Así que eso el Señor no nos enseña, el Señor nos saca de esos pequeños líos que quizás tenemos en nuestro diario vivir en el Señor. Nuestro día lo vivimos con
tu lado esperando que tú manifiestes esa gloria. Está esperando que tú manifiestes eso sobrenatural que Él te ha mandado a hacer. No vas a sacar lo que tienes, y ya, sácalo. Así sentí yo que me dijo el Señor en esta semana en la oficina. Porque, o sea, yo estaba como que, ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? Y fue como que, hábleme. Como si me pagaran un empujón por detrás. Y enseguida yo empecé a decirle lo mismo. Había otras personas ahí, pero yo dije, no importa. Esto es lo que el Señor me ha mandado a hacer. Y no me voy a callar. Y si ya lo empecé a hacer y el Señor le agrada, sígalo haciendo, no se detenga. Porque la creación quiere eso. Quizás la gente no te lo dice audiblemente, no te lo dice literalmente, pero su situación, la que tú estás viendo, te está diciendo, ven y ora, ven y manifiesta lo sobrenatural, ven y mueve las manos. Alguien que ya no me dijo por orar por ella, por eso yo por eso, como no me dicen nada, yo no me meto en eso. Pues tenemos que ser a veces metidos. Tenemos que ser metidos en el buen sentido de la palabra, porque el orgullo y la soberbia que hay en el hombre por no acercarse a Dios no lo deja pedir ayuda, no lo deja, y te van a decir quizás al principio, ay no, eso no es cierto, espérate por mí, pero sí sabe que fue así, lo tiene claro en su mente, pero solo por no quedar en que, ay no, es que mi familia está así, o yo estoy así, o mi economía, no se atreven a confesar que sí es así. Pero usted no lo debe de hacer. Porque si el Señor te dijo que oraras y que hablaras eso a la vida de una persona es porque así es. Así que ni siquiera la respuesta que tú recibes al orar por alguien te desanime o te aparte de tu identidad en el Señor. Amén. Vamos a Mateo 16. Del 6 al 8. Del 14 al 17. Mateo 16, del 14 al 17. Voy a leerlo. Dice: Jesús estaba con sus discípulos y le preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que algunos le empezaron a responder. Imaginémonos que ahora no conocemos nada de Jesús y algunos empezaron, no, tú eres el hijo de José, o tú eres el profeta, tú eres el que Juan el Bautista dice que eres. No sé, empezaron a decir muchas respuestas. Decían que Elías, que Jeremías, decían muchos nombres. Pero en el versículo 15 le volvió a preguntar: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Eso era lo que decían los hombres, que los discípulos le estaban respondiendo a Jesús conforme respondían los demás acerca de su identidad. Y le dijeron: no, Jesús, ellos dicen que tú eres Jeremías, que tú eres Elías. Pero su respuesta, la respuesta de ellos, o en especial la de Pedro, fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que Pedro reconoció quién era Jesús. Fue lo primero, ¿verdad?
para reconocer quién es Jesús. Porque Jesús es quien nos da la identidad. El Padre es quien nos da la identidad. Y cuando tú reconoces quién es Jesús, el portador, el proveedor de tu identidad, entonces Él va a traer esa identidad a ti y te va a dar un propósito. ¿Qué le dijo a Simón Pedro? Le dijo, ahora tú no eres Simón Pedro, sino que tú eres Pedro. Y sobre ti fundaré, sobre esta roca. Él le dijo a Pedro que él era una roca. Y que sobre esa roca iba a fundar su iglesia. Y que además de eso, las puertas del infierno, las tinieblas no podían prevalecer en contra de esa roca que él estaba estableciendo en ese momento. Así que cuando el Señor revela tu identidad, lo revela con un propósito como lo hizo en la vida de Pedro. Jesús le dijo a Pedro, le cambió el nombre, le puso una identidad, algo que era él solamente. Porque a otro no le dijo que era la roca y que sobre él iba a fundar su iglesia sobre otras rocas. Lo hizo solo con Pedro, porque el propósito también es algo específico que hace parte de ti. Aunque todos tenemos un propósito general, que sí o sí hay que hacerlo. Y eso está descrito literalmente está en las líneas de la palabra del Señor. Y es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y bautícenlos en mi nombre, enseñen lo que yo les he enseñado. Eso nos toca a todos. ¿Cuál es tu propósito general? Ese es el propósito general. Pero el propósito específico te lo da el Señor a ti, así como lo hizo con Pedro. No hay en la palabra del Señor otra roca que mencione. Dice que Jesús es la piedra angular, ¿cierto? Pero a Pedro lo llamó la roca, un fundamento para la iglesia. Pero otra cosa parecida no hay, porque el Señor te da un propósito específico a ti para que tú camines en eso. Pero adicional a eso, y primeramente, Él te da una identidad, para que tú andes en eso. Y tu propósito, o tu identidad sumada a tu propósito, te hacen invencibles, te hacen inquebrantables, te hacen estar firme allí. Así que empieza en el Señor a descubrir tu identidad. Él dice que nosotros somos hijos, que somos embajadores del reino de los cielos. Pablo no dijo, yo soy cristiano. Pablo tampoco lo hizo, dijo, yo soy embajador. La Biblia se encarga de decirnos lo que nosotros somos, que somos reyes, que somos piedras preciosas. Y el Señor innumerables veces lo repite y nos lo dice. ¿Por qué? Porque Él anhela que nosotros nos levantemos a manifestar su gloria. Pero para manifestar la gloria de Dios necesitamos llenarnos, empaparnos, nosotros, nuestra mente, de cada buena palabra que dice el Señor acerca de ti. Amén.